Seguimos avanzando con esta historia en Few Boys. A medida que pasan los capítulos, los acontecimientos comienzan a cambiar. Disfruta del contenido. La leyenda del maestro de escuela de Harry Potter capítulo 101 al 110 capítulo 101 El pájaro amarillo detrás, parte 3 veo. Dumbledore dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo, mientras caminaba hacia el sauce boxeador. Así que este es el método Animago. Sirius Black pudo salir de Azkaban convirtiéndose en Animago. También usó este método para colarse en Hogwarts a través del cobertizo de los gritos. He sido profesor de transformaciones durante más de 10 años, pero en realidad olvidé un método tan simple. Dumbledore no pudo evitar suspirar. ¡Qué vergüenza! Ron sabía que, según la lógica normal, debería preguntarle más a Dumbledore sobre Animagus, pero considerando el inminente colapso del complot, no estaba de humor para hacerlo. Ahora es terrible. Dumbledore sabía que Black era inocente y Peter no podría escapar y sería atrapado por Dumbledore, entonces Voldemort no podría resucitar a través de Peter. Era un desastre, todo era un desastre. Caminaron todo el camino hasta llegar al sauce boxeador. De repente, Dumbledore extendió su mano, impidiendo que Ron siguiera adelante. Vi una figura que salía del castillo y se dirigía hacia el sauce boxeador. Era Remus Lupin. Tomó una rama rota del suelo, hizo con ella un nudo en el tronco y luego se metió en el agujero del árbol. Parece que mi arreglo sigue vigente. Una sonrisa apareció en el rostro de Dumbledore. Quizás deberíamos seguirlo y ver qué pasó. Dumbledore se detuvo en medio de sus palabras. La puerta del castillo se abrió de nuevo y Severus Snape trotó y corrió hacia el sauce boxeador. Vieron a Snape detenerse junto al árbol, mirar a su alrededor, recoger la capa de invisibilidad del suelo. Harry la olvidó allí, ponérsela y luego Snape, que se había vuelto invisible, también entró en la cueva. Parece que hay mucho movimiento ahí dentro. Dumbledore dijo en tono de broma. Es nuestro turno, Ron, te prometo que no habrá nadie más detrás de nosotros. Deberíamos ser los dos últimos oropéndolas. Se colaron bajo el sauce boxeador y entraron en la casa de los gritos, donde estaban Black y Lupin. Luego encontraron una buena posición y comenzaron a observar de cerca. Como Dumbledore no perturbó sus pensamientos, Ron naturalmente no tendría ninguna objeción. La trama es básicamente la misma que en la novela original. Lupin primero devolvió la varita al trío, y luego comenzó a explicarles la historia de los tres Animagos, James, Sirius y Peter, así como la verdad sobre el guardián secreto de la maldición de Fidelius. Dumbledore le explicaba cosas a Ron de vez en cuando, como por ejemplo que era el encantamiento Fidelius. Por supuesto, solo Ron podía oír su voz. Ron había estado observando secretamente a Dumbledore por el rabillo del ojo. Pudo ver que Dumbledore estaba muy sorprendido. Era obvio que él no sabía la verdad de todo esto, ni tampoco sabía que Peter todavía estaba vivo. Cuando Lupin se ganó por completo la confianza de Harry y Hermione, Snape descendió del cielo, primero retuvo a Lupin y luego obligó a Black a ponerse en una situación desesperada. Justo cuando Snape estaba a punto de disfrutar la alegría de la venganza, Harry, Ron y Hermione atacaron casi al mismo tiempo. 3 hechizos desarmantes golpearon a Snape al mismo tiempo y lo dejaron inconsciente. Los ojos de Ron se volvieron rápidamente hacia Dumbledore. En cualquier caso, era imposible para 3 estudiantes de tercer año derribar a un mago del nivel de Snape, especialmente cuando estaba completamente alerta. Además, sería difícil que un simple hechizo de desarme causara tal daño y dejara inconsciente a un mago adulto. Dumbledore le guiñó un ojo a Ron levemente, guardó su varita de saúco en su bolsillo y le hizo un gesto a Ron para que continuara observando. Afortunadamente había tanta gente en la sala que nadie se dio cuenta de esto. Lupin finalmente se ganó la confianza de Ron y consiguió a Scabbers de él. Mientras cantaba el hechizo, Scabbers se convirtió nuevamente en Peter Pettigrew. El rostro de Peter se puso pálido. Ante las acusaciones de Lupin y Black, intentó refutar pero no logró emitir ningún sonido. Black apuntó su varita hacia su pecho, listo para matarlo, pero fue detenido por Harry Potter. Harry finalmente tomó una decisión. Iba a perdonarle la vida a Peter y dejarle pasar el resto de su vida en Azkaban. De esta manera Black podría quedar libre de los cargos. Lupin y Black acataron la decisión de Harry. Para evitar que Peter escapara, sacaron unas esposas y esposaron juntos a Lupin, Ron y Peter.
Entonces Black usó la varita de Snape para hacerlo flotar en el aire, y las 7 personas y un gato se alinearon, abandonaron el cobertizo de los gritos y caminaron hacia la salida del sauce boxeador. ¡Qué historia más maravillosa! Cuando el cobertizo de los gritos se vació, el encantamiento desilusionador de Dumbledore desapareció. ¿Sí? Ron asintió superficialmente, pero en realidad no había ninguna emoción en su corazón. Y, si no recuerdo mal, el equipo que iba delante sufrió un accidente nada más salir del sauce boxeador. Casi al mismo tiempo, se escuchó un aullido de lobo desde afuera. ¡Oh, Remus! La cara de Dumbledore cambió. Agarró la mano de Ron, y Ron sintió que volaba por la mazmorra a gran velocidad. En apenas unos segundos aparecieron en la superficie, al costado del sauce boxeador. Ron vio que Lupin se había liberado de sus esposas y estaba peleando con Black, quien tenía la forma de un perro negro. Peter cogió la varita de Lupin y derribó a Ron y Crookshanks uno tras otro. Luego se transformó nuevamente en su forma animaga, nuevamente en una rata, y corrió en dirección al bosque prohibido. «Tengo que atrapar a Peter», Dumbledore dijo con severidad. «Protégelos». Antes de que Ron pudiera responder, Dumbledore, que estaba junto a él, había desaparecido. Black, que se había transformado en un gran perro negro, no duró mucho, probablemente debido a la desnutrición a largo plazo. Originalmente no era menos grande que Lupin, pero fue arrojado a la orilla del lago por los hombres lobo después de unas cuantas rondas, cubierto de heridas y perdiendo el conocimiento. La atención del hombre lobo comenzó a centrarse en Harry y Hermione, y abrió su boca ensangrentada. Ron había estado mirando a su alrededor. Según el libro, en ese momento deberían haber aparecido Harry y Hermione usando el giratiempo para atraer la atención del hombre lobo y salvar sus propias vidas. Pero ahora no hay rastro alguno de ellos. No había otra manera. Si se demoraban unos segundos más, Harry y Hermione se convertirían en los muertos de Lupin. O si tenían más suerte, se convertirían en 2 nuevos hombres lobo. Eso realmente arruinaría todo. Ron sacó la pistola PSM que ya estaba cargada con balas de plata y apuntó a la posición de Lupin. Estallido. El sonido de la pistola PSM era tan leve que era difícil distinguirlo entre los aullidos del hombre lobo. La bala de plata pasó volando por encima del hombro de Lupin. De hecho, a tan larga distancia, incluso si lo golpeara, no le causaría ningún daño. Sin embargo, Ron logró atraer la atención del hombre lobo. Lupin comenzó a cambiar de objetivo y rugió hacia él. Capítulo 102. El secreto de Peter. El ratoncito, al que le faltaba un dedo, corría desesperado por el bosque prohibido. Desgraciadamente, no pudo correr muy lejos porque había un fuerte viento soplando sobre su cabeza. Peter Pettigrew fue transformado a la fuerza a su forma original, y la varita que tenía en la mano fue arrojada a más de 10 metros de distancia. Un anciano alto y delgado apareció frente a Peter. Profesor Dumbledore, dijo Peter temblando. Buenas noches, Pettigrew. La voz de Albus Dumbledore era muy tranquila, como si todavía estuviera hablando con sus estudiantes hace más de una década. Hace apenas unos minutos escuché una historia muy interesante. Dumbledore dijo con una sonrisa. Esta historia me dice que el guardián secreto que traicionó a James Potter no era Black, sino tú. Peter pareció haber reunido el coraje y gritó. ¿No traicioné a James? Oh. Dumbledore levantó las cejas. ¿Quieres decir que en realidad no eres el guardián secreto de James Potter? No soy el guardián secreto de James, y fui yo quien le dijo al señor oscuro su dirección, dijo Peter temblando. Pero juro que no traicioné a James. Si Black estuviera aquí y escuchara una defensa tan ridícula, probablemente se enojaría tanto que lanzaría un hechizo y destrozaría a Peter. Pero Dumbledore obviamente no lo haría. ¿En serio? Parece que puedo escuchar una nueva historia. James confía en mí, y una vez hicimos un juramento imperdonable. La voz de Peter se volvió muy baja. Hay algunas cosas que juré no decirle a nadie, especialmente a Lupin y Black. Hace apenas 12 años, James y su esposa encontraron un antiguo hechizo. La voz de Peter se calmó inconscientemente. Si un mago está dispuesto a sacrificar su vida por otro mago, puede lanzarle una protección que puede reflejar hechizos malignos. Pero este hechizo no es poderoso, ni siquiera muy débil. No puede tener mucho efecto en un mago oscuro como el Señor Oscuro. La voz de Peter se alzó de repente. Pero está la profecía de Trelawney y un niño nacido a finales de julio. Sus padres escaparon de la persecución del Señor Oscuro 3 veces. Poseen un poder que el Señor Oscuro no comprende. Uno debe morir a manos del otro.
Con el poder de esta profecía, el antiguo hechizo tendrá un poder aterrador. Peter casi gritó. Este es el método que se le ocurrió a James, el método para destruir a Voldemort. Le costó casi un esfuerzo pronunciar la palabra Voldemort. Dumbledore no pudo evitar fruncir el ceño. James siempre ha sido muy valiente. El tono de Peter volvió a ser amable. Se le ocurrió esta forma de enfrentarse al señor tenebroso a través de Harry, así que me encontró. Soy el único que puede ayudarlo, y su único amigo domina la técnica del bloqueo cerebral. El idiota de Black no puede guardar semejante secreto, y el hombre lobo Lupin no es nada de fiar. Pusimos en marcha la operación. La voz de Peter empezó a temblar. Logré que me atraparan los mortífagos. Mi animago es una rata, profesor Dumbledore, ¿sabe? Soy muy bueno escapándome. Si no hubiera tomado la iniciativa, los mortífagos no habrían podido atraparme. Me entregué al Señor Oscuro y me convertí en mortífago. Traicioné a los McKinnon y a Edgar Bones sucesivamente, y me gané por completo la confianza del Señor Oscuro. Peter suspiró. Finalmente, James le propuso a Black que yo fuera el guardián del secreto. Black, ese idiota, naturalmente aceptó. No entendió nada de nuestro plan. Delante de James, escribí una carta al Señor Oscuro diciéndole la dirección confidencial. Peter continuó. Y luego, en el último momento, James le contó a su esposa nuestros secretos y planes, y me pidió que la atara con un hechizo, la llevara y la escondiera. El tono de Peter de repente se volvió enojado. Pero esta mujer Evans arruinó todo. Evans, esa idiota, esa zorra estuvo con Snape y luego se lió con James, se liberó de mi hechizo, me dejó inconsciente y volvió con su marido. Cuando desperté, todo había terminado. Estaba muerta, asesinada por el señor tenebroso. Peter cayó de rodillas y dijo desesperado. Aunque nuestro plan tuvo éxito y el señor oscuro fue derrotado por el antiguo hechizo, ella murió. Ella era la única que podía demostrar mi inocencia. Hasta ahora esta es una historia sin escapatorias. Dumbledore dijo con calma. Entonces, Pettigrew, ¿qué sigue? Peter se tapó la boca, intentando decir algo para detenerse, pero obligó a su mano a soltarse. Todavía hay un secreto, profesor Dumbledore. Dijo temblando. James cometió un grave error cuando era joven. Evans, Black y Lupin no lo saben. Solo yo lo sé. Esta es también la única esperanza. Black sabía que yo era el verdadero guardián secreto, y me encontró. Peter gritó histéricamente. Pero no puedo ir a Azkaban, aún tengo que encontrar esa última esperanza. Solo puedo culparlo a él. Black sigue siendo tan estúpido como de joven. Lo engañé fácilmente, y luego se quedó en Azkaban durante 12 años. ¿Qué error? Dumbledore preguntó severamente. Lo siento, profesor Dumbledore, juré que no podía decírselo. Peter se agarró la garganta y gritó con voz ronca. James le entregó algo muy importante a su guía y mentor Auror Gideon Prewett. Esa cosa es esperanza. Peter jadeó en busca de aire. Pero Prewett murió al día siguiente de la muerte de James. Con la caída del señor oscuro, los furiosos mortífagos lo encontraron a él y a su hermano. Fueron asediados y murieron. El objeto de James, junto con sus pertenencias, se perdió en la casa del único pariente vivo de Gideon Prewett, su hermana Molly Prewett, también conocida como Molly Weasley. Tenía que encontrarlo, así que me colé en la familia Weasley y, con éxito, me convertí en miembro de su familia. El chico Weasley me trataba como a una mascota y me traía a Hogwarts todos los años. Solo tuve tiempo de buscarlo durante las vacaciones de verano. Cavé muchos agujeros en el sótano de la familia Weasley, y finalmente lo encontré, en el fondo del sótano, dentro de un montón de basura. Hice lo que pude y cavé un camino, sollozó Peter. Podría haberlo conseguido en otras vacaciones de verano, pero ese idiota de Black escapó de la prisión. Sabía que Black me buscaba, pero no me fui. Ansiaba esperar hasta las vacaciones de verano, con la esperanza de escapar de su persecución, pero ahora, Ron ha descubierto mi verdadera identidad. Mi última esperanza se ha desvanecido. Es una historia muy conmovedora. Dumbledore se puso de pie. Al menos la lógica es consistente. Profesor Dumbledore, dijo Peter temblando. Creo que puedo dejarte ir, Pettigrew. Dumbledore dijo seriamente. Pero tienes que aceptar una condición. Capítulo 103. La red del diablo y la comida para perros. Hombre lobo, corriendo salvajemente en la oscuridad. Jon, por su parte, iba corriendo delante, hacia el otro lado del bosque prohibido. Sería mentira decir que no tenía miedo, pero no había nada que pudiera hacer. No podía quedarme viendo cómo Lupin devoraba vivos a Harry y Hermione. Al menos había preparado algunos métodos para lidiar con los hombres lobo.
Jon no se adentró demasiado en el bosque prohibido. Después de todo, había muchas criaturas aterradoras en las profundidades del bosque prohibido. El hombre lobo no estaba lejos de él. Después de todo, el hombre lobo era mucho más rápido que él. Jon levantó su pistola PSM y disparó balas de plata al hombre lobo. Varias balas impactaron con precisión en el cuerpo del hombre lobo y obstaculizaron ligeramente su avance. Desafortunadamente, la bala de plata no causó daños fatales al hombre lobo como decía la leyenda. Después de disparar la última ronda, Jon guardó la pistola en el bolsillo. Ahora había unos 40 metros entre él y Lupin. Al mismo tiempo, Jon sacó una bolsa de hierbas de su mochila. Estos son todos los hechizos que me enseñaste, profesor. Jon se dijo a sí mismo. Apuntó su varita hacia la bolsa de hierbas. Wadiwasi. La bolsa de hierbas voló como una bala de cañón, dirigiéndose hacia donde estaba Lupin. Al mismo tiempo, Jon levantó su varita, diciendo. El paquete, originalmente resistente, pareció ser destrozado por algo antes de golpear a Lupin, y los pedazos cayeron al suelo. Todo el jugo del brócoli en la bolsa de hierbas quedó empapado en la tierra. Las esporas de la trampa del diablo cayeron con fuerza al suelo y luego comenzaron a crecer rápidamente en la noche oscura. Lupin, que se convirtió en hombre lobo y perdió el conocimiento, cayó en la trampa del lazo del diablo. La red del diablo rápidamente se envolvió alrededor de su cuerpo y luego comenzó a extenderse rápidamente. El hombre lobo comenzó a luchar desesperadamente, intentando liberarse de esas malditas plantas. Sin embargo, cuanto más luchaba la persona atada, más fuerte lo envolvía la trampa del diablo. Mirando a Lupin, que ya estaba firmemente atrapado, Jon respiró aliviado. Es bastante fácil tratar con un hombre lobo, un animal mágico sin cerebro. Justo cuando estaba a punto de irse, Jon se detuvo. Se dio la vuelta y echó un vistazo al hombre lobo que luchaba por salir. La trampa del diablo continúa extendiéndose, y el bosque prohibido por la noche es el mejor entorno de vida para ellos. La trampa del diablo no dejará escapar ninguna presa. Enredará a la presa fuertemente hasta matarla por completo. Jon había notado que varias enredaderas se habían extendido hasta el cuello de Lupin y comenzó a torcerle el cuello. El hombre lobo gritó de dolor. No puedo irme. Jon de repente se dio cuenta de que una vez que se fuera, Lupin definitivamente sería estrangulado hasta la muerte por la laza del diablo. Esto no funcionará. Después de todo, Lupin es un hombre lobo amigable, no podemos matarlo así como así. Pero ponerlo afuera, definitivamente continuará atacándolo. Los hechizos ordinarios no tendrán ningún efecto contra un hombre lobo en forma de lobo. Justo cuando Jon estaba forcejeando, algo pareció golpearle el trasero. Bukbeak. Jon gritó sorprendido. Bukbeak, el hipogrifo, se había liberado de las cadenas que Jon había usado para atarlo y voló hacia aquí. De repente, a Jon se le ocurrió una idea. Le tocó el pico a Bukbeak y preguntó con cautela, ¿puedo montarte? Bukbeak levantó la cabeza con orgullo, lo que significaba que estaba de acuerdo. Jon sacó rápidamente de su mochila la gran bolsa de comida para perros que compró hace un año, la abrió y la esparció en el suelo a su alrededor. Bukbeak voló, olfateó y luego se fue con una mirada de disgusto en su rostro. Jon acarició la cabeza de Bukbeak con una mano, y al mismo tiempo intentó con fuerza trepar por la espalda de Bukbeak desde el ala. De repente, Bukbeak extendió sus alas, lo que asustó a Jon. No muy alto. Jon recordó rápidamente. Solo un poquito del suelo. Bukbeak todavía estaba muy dócil y voló hacia las copas de los árboles. Jon aprovechó esta oportunidad para levantar su varita y apuntó a la red del diablo que estaba enredada con el hombre lobo. Incendio. Una bola de llamas rojas y ardientes voló sobre la laza del diablo. Temía más a las llamas y a la luz fuerte. Con la aparición de este hechizo de fuego, comenzó a encogerse poco a poco. En pocos segundos, el hombre lobo Lupin se liberó de la trampa del diablo. Cortejar. Primero lanzó un rugido feroz hacia el hipogrifo en el cielo. Afortunadamente, Jon detuvo a Bukbeak a tiempo y evitó que aterrizara y entrara en combate cuerpo a cuerpo con los hombres lobo. Pero pronto, la atención del hombre lobo fue atraída por la bolsa de comida para perros esparcida en el suelo. Se acercó y comenzó a lamerla. Parecía un éxito. Jon respiró aliviado nuevamente. Lupin estaba ocupado aquí, por lo que naturalmente no deambularía por el campus, por lo que el asunto se resolvió pacíficamente. El hipogrifo bajo su entrepierna de repente ejerció fuerza y voló hacia el lago Oxmea de Jon. Fue tomado desprevenido y casi se cae del lomo del pájaro. Afortunadamente, abrazó el cuello de Bukbeak a tiempo.
Pero para ser honesto, la sensación de volar en una montura es mucho más cómoda que montar en una escoba. No tienes que controlar deliberadamente la dirección, y no tienes que preocuparte por caerte del palo delgado, y no tienes que preocuparte de que las Bloodhairs vuelen en cualquier momento. Unos minutos después, Jon regresó al sauce boxeador y aterrizó. Pronto apareció Dumbledore a su lado. Parece que has acabado con el hombre lobo. Dumbledore elogió. Bien hecho. Gracias, profesor. ¿Atrapaste a Peter? Jon preguntó rápidamente. Lo siento, Jon, pero no quiero engañarte, respondió Dumbledore con calma. Finalmente elegí a Peter Pettigrew para que se fuera. ¿Dejar ir a Peter? Jon se sorprendió. ¿No es él el verdadero asesino? Sin embargo, Dumbledore no parecía querer seguir pensando en ese tema. Miró solemnemente el lago frente a él y levantó su varita. Solo entonces Jon se dio cuenta de que había al menos un centenar de estos monstruos rosas, una masa negra, deslizándose alrededor del lago y hacia la orilla. Junto al lago yacían Sirius Black, que se había desmayado y había vuelto a su forma humana, y Harry y Hermione, que estaban al borde del coma, sosteniendo sus varitas en vano. Parece que no necesito hacer nada. Dumbledore volvió a bajar su varita y suspiró. Ha aparecido un ángel de la guarda. Un ciervo adulto, o más precisamente, una cierva plateada. Pero como estaba demasiado lejos, sus orejas puntiagudas parecían un poco borrosas. Cientos de dementores, bajo la influencia del Patronus, huían frenéticamente. Severus puede haber tomado la decisión más dolorosa de su vida. Dumbledore meneó la cabeza con cierta simpatía. Acaba de salvar a las dos personas que más odiaba en su vida. Capítulo 104. Nunca ha habido un salvador. Severus Snape luchó por levantarse del suelo. Ató a Sirius Black con una cuerda y lo arrastró detrás de él, luego ató a Harry y Hermione, que estaban inconscientes, y los cargó en su espalda. Finalmente, encontró a Ron, que tenía una pierna rota y estaba completamente inconsciente, cerca del sauce boxeador. Jon y Dumbledore estaban parados en el borde del bosque prohibido, observando sus acciones en silencio. Parece que Severus cuidará bien de ellos. Dijo Dumbledore suavemente. ¿Negro no es inocente? Jon preguntó tentativamente. Sí. Dumbledore asintió. Parece que podemos salvar más de una vida inocente esta noche. Snape luchó para guiar a las tres personas hacia el castillo, y luego se encontró con Cornelius Fudge y un grupo de dementores que se habían apresurado a llegar. Después de un breve intercambio, le entregó a Black y a Fudge y luego llevó a los tres estudiantes al hospital de la escuela. ¿Qué debemos hacer, profesor? Jon preguntó rápidamente. Ya no sabía hacia dónde se dirigía la trama hasta ahora. Harry y Hermione, quienes usaron el giratiempo, no habían aparecido. Dumbledore sacó tranquilamente su varita, y gradualmente los hilos de plata formaron su Patronus Fénix. Dumbledore susurró unas palabras a su Patronus, y entonces el Fénix plateado voló sobre el castillo. Envié un mensaje a Minerva y Filius. Dumbledore explicó. Díganles que Black es inocente. Después de que Cornelius encarcelara temporalmente a Black, ellos dos irán y derribarán a los guardias que lo custodian y lo rescatarán. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick. Jon dijo sorprendido. Si fueran dos profesores, fácilmente podrían rescatar a Black de la torre de Ravenclaw. Sí, confían en mí y en Buckbeak. Dumbledore volvió a mirar al hipogrifo. También debería irse con Negro. Por fin, todavía tenemos que hacer algunos trabajos de limpieza. Dumbledore murmuró. Peter me dio un mensaje muy importante, así que alguien debe hacerse responsable de todo esto. De lo contrario, causará un pequeño problema, porque si estoy aquí, Peter no podrá escapar y será sospechoso. ¿Quieres decir que debería entregarme al Ministerio de Magia? Jon preguntó tartamudeando. No tengo objeción a que hagas esto. Dumbledore parpadeó. Si estás dispuesto a quedarte en Azkaban durante unos años, te recogeré personalmente de la prisión cuando completes tu sentencia. ¿Profesor está bromeando? Jon forzó una fea sonrisa. Por supuesto. Dumbledore continuó pensando. No tiene por qué ser conocido por todos, así que los pálidos ojos azules de Dumbledore brillaron, y pareció tener una idea. Le diré a Filius y Minerva que se transformen en el señor Potter y la señorita Granger, y lleven a Buckbeak a rescatar a Black. Profesor, quiere decir, el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia posee un objeto mágico llamado Convertidor de Tiempo, que permite a los magos retroceder unas horas en el pasado. Aunque tal viaje en el tiempo es, en cierto sentido, una ilusión, no puede cambiar nada en absoluto.
Dumbledore se dijo a sí mismo. Sin embargo, Tom obviamente no entiende esto también. Siempre ha sido muy malo en esto. Dumbledore dio unos pasos hacia adelante, luego miró a Ron y dijo significativamente. Hace unos meses, cuando me comunicaba con un amigo mío que estaba exiliado en Córcega, me dijo que tienes un buen dominio de la magia de la memoria. Con eso, Dumbledore caminó hacia el castillo. Ron lo entendió todo y una sonrisa apareció en su rostro. Fue él quien rescató a Buckbeak, fue Snape quien ahuyentó a los 100 dementores, y fueron McGonagall y Flitwick quienes liberaron a Black de la celda, así que él preguntó, «Profesor, ¿puedo ir al hospital a visitar a la señorita Granger en una hora?» «Seguro». Alrededor de las 9 de la noche, Honart apareció en el hospital Hogwarts. «Escuché que mi amiga, la señorita Hermione Granger, resultó herida. ¿Puedo ir a visitarla?» Ron preguntó con calma. «Está bien, pero no demasiado tiempo», dijo la señora Pomfrey con severidad, y luego llevó a Ron a la sala donde estaban Harry, Ron y Hermione. Harry y Hermione cayeron en coma completo. Ron parecía estar un poco más despierto, pero desafortunadamente sus sábanas ya estaban manchadas de sangre y gemía de dolor de vez en cuando. Orden de Merlín, segunda clase, sin problema. Primera clase, si encuentro la manera de conseguirla. Muchas gracias, señor ministro. El sonido de la conversación de Fudge y Snape se podía escuchar afuera de la puerta. Entonces Albus Dumbledore empujó la puerta para abrirla. «Por el amor de Dios, necesitan descansar». La señora Pomfrey se acercó y gritó histéricamente. «¿Es esta la sala del hospital?» «Sí, Poppy», Dumbledore sonrió y dijo. «Dalis me acaba de indicar una forma de curar una pierna rota. Creo que podría ser eficaz para ti y el señor Weasley, la directora del Lycée de Winter». La señora Pomfrey dijo emocionada. «Profesor Dumbledore, debe enseñarme». «Ciertamente». Los dos empujaron la cama de Ron hacia una sala del hospital escolar. «Tienes que irte ahora». La señora Pomfrey miró a Ron antes de irse. «Por supuesto, señora». Ron asintió. «Me despediré de ella». «Amapola, date prisa». Dumbledore instó a la sala a entrar. Con la marcha de Madame Pomfrey, solo Ron y los inconscientes Harry y Hermione quedaron en la sala. Ron dio unos pasos hacia adelante, sacó su varita y apuntó a la frente de Harry Potter. «Desconfía». Cuando los hilos plateados desaparecieron, caminó nuevamente hacia la cama de Hermione Granger. «Desconfía». Solo una pequeña parte de la memoria de Harry necesitaba ser modificada, pero la memoria de Hermione necesitaba ser modificada durante todo el año. Hebras de hilos plateados fueron extraídas de la sien de Hermione y devueltas al interior. Ron sostuvo la varita firmemente, sin temblar. «Tengo que salir a buscar alguna medicina». La voz de la señora Pomfrey provenía del interior de la sala. «Suéltame, tú sigue cuidando al señor Weasley», dijo Dumbledore. Pasaron casi 10 minutos antes de que Ron finalmente dejara su varita. Sacó de su pecho el colgante que le habían dado los elfos domésticos, luego abrió la cremallera del cuello de Hermione y colgó el colgante alrededor de su cuello. Luego arregló la ropa de Hermione y la cubrió con la colcha. «A partir de hoy te llamarás Giratiempo». Este es el 6º capítulo. Tengo algo que hacer esta tarde, por lo que la próxima actualización puede que tenga que esperar hasta la noche. Capítulo 105. El profeta diario. El sol de junio brilla a través de las ventanas del invernadero hacia un limpio dormitorio de estudiantes en el sótano. No había duda de que este dormitorio pertenecía a un Flepuff. Las cosas en el interior parecían haber sido cuidadosamente ordenadas. Algunos libros viejos estaban apilados y colocados en la estantería. Habían algunas galletas extrañas tiradas en el bote de basura. Y había algunos trozos de fragmentos de bolsas de hierbas colocados encima. Todo parece indicar que el propietario de esta cabaña estará ausente durante un tiempo. Un búho gris voló desde una ventana abierta en la parte superior. Dejó caer un ejemplar de El Profeta Diario sobre la mesa, cogió una moneda de cobre de 5 knuts y se fue. El titular de la portada del Daily Prophet tenía un titular llamativo. ¡Qué gracioso! Sirius Black ha vuelto a burlarse del Ministerio de Magia. Debajo del título, hay un feroz retrato del criminal buscado Sirius Black. La casa de Black, que duró casi un año, debería haber terminado ayer. Ayer a las 7 de la tarde, hora de Greenwich, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica recibió un aviso de un ciudadano preocupado anónimo, que proporcionó información detallada sobre el paradero de Black. Al mismo tiempo, con la ayuda de un profesor del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, el ministro de Magia Cornelius Fudge capturó con éxito a Black en el campus de Hogwarts.
Pero el estúpido Fudge no envió a Black a Azkaban ni lo ejecutó humanamente de inmediato. Decidió detener temporalmente a Black en Hogwarts. Black, que había aprendido mucho de magia negra del hombre misterioso y tenía magníficas habilidades para lanzar hechizos sin varita, ciertamente no sería encarcelado fácilmente. Noqueó fácilmente al guardia y escapó nuevamente. Este incidente fue la segunda vez que Sirius Black hizo una gran broma sobre el Ministerio de Magia desde la fuga de la prisión en julio del año pasado. Además, un subsecretario de alto rango del Ministerio de Magia insinuó en una entrevista que Hogwarts jugó un papel ignominioso en el segundo escape de Black. La segunda mitad del artículo fue tapada y el título de la segunda página del diario El Profeta fue: La 422ª Copa Mundial de Quidditch está a punto de comenzar. El señor Ludo Bagman, jefe del Departamento de Deportes Mágicos y Deportivos, les recuerda que el 422 torneo de Quidditch comenzará en Inglaterra el 20 de julio. La competición durará un mes. El partido inaugural será entre Inglaterra y Transilvania. La final será el 22 de agosto. Deseamos a los 4 equipos británicos buenos resultados en este mundial. Debajo de esta noticia, el título de otra noticia es: Me sorprendió. Un profesor de Hogwarts en realidad es un hombre lobo. El señor Lucius Malfoy, un padre común y corriente de un estudiante del colegio Hogwarts de magia y hechicería, proporcionó esta información a nuestro periódico. Remus Lupin en el aula de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts es en realidad un hombre lobo. Este mensaje también fue confirmado por un profesor de pociones que quiso permanecer anónimo. El señor Malfoy enfatizó que el director Dumbledore debería estar más preocupado por la seguridad de los estudiantes de Hogwarts que, además, en un pequeño rincón del periódico, hay un pequeño fragmento de contenido. Un hipogrifo muy peligroso está huyendo. La señora Diana Greengrass, jefa del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas del Ministerio de Magia, emitió una advertencia. Ayer a las 5 de la tarde, un hipogrifo con serias tendencias agresivas escapó a la ejecución. Se le puede ver en Aberdeen, Glasgow y Loch Ness. El hipogrifo es completamente blanco con un mechón de pelo gris en la cabeza. Por favor, repórtelo al Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas lo antes posible si lo encuentra. Honard se levantó de la cama, miró el Profeta Diario y rápidamente lo arrojó a la basura junto con las galletas para perros restantes. Se estiró. Hoy era su último día en Hogwarts. Mañana por la mañana, a las 10 en punto, tomaría el expreso de Hogwarts a Londres y luego regresaría a su casa en Southampton. Pero antes de partir, aún le quedaba una cosa por completar: elegir los cursos del tercer año. En palabras de la profesora Sprout, este asunto debía tratarse con cautela. Además de los 7 cursos de pociones, historia de la magia, astronomía, herbología, encantamientos, transformaciones y defensa contra las artes oscuras, también tiene que elegir al menos 2 cursos selectivos de los 5 cursos de adivinación, numerología, cuidado de criaturas mágicas, runas antiguas y estudios muggles. Debes elegir al menos uno de los 2, adivinación y numerología. Los estudios muggles quedaron definitivamente descartados. Jon era muy escéptico sobre el nivel del profesor de este curso. No quería perder el tiempo. El contenido del curso de runas antiguas incluye la traducción de runas antiguas y el desciframiento de caracteres nórdicos, así como la aplicación directa de algunos poderes mágicos y espirituales antiguos. Este curso todavía tiene un efecto significativo. Cuidado de criaturas mágicas es el curso que más le interesa a Jon. Aunque Rubeus Hagrid no es un profesor excepcional, sabe mucho sobre criaturas mágicas y se puede aprender algo de él. Jon originalmente no quería elegir ni adivinación ni numerología. La adivinación, incluso en la novela original, es extremadamente misteriosa y difícil de dominar, y como viajero en el tiempo, con su comprensión de la trama de los próximos años, no necesita la ayuda de la adivinación en absoluto. Pero tenía que elegir entre los 2, por lo que no tuvo más remedio que elegir adivinación de la profesora Trelawney. Después de todo, estaba un poco más familiarizado con esta profesora. Después de completar el formulario de selección de cursos, Jon se lo entregó a la profesora Sprout. Adivinación, runas antiguas y cuidado de criaturas mágicas. La profesora Sprout bromeó: pensé que ibas a tomarlos todos y obtener 12 OUL en tu 5º año. No creo que los timo tengan sentido. Lo más importante es lo que aprendes. Jon dijo suavemente.
Para ser honesto, a Jon no le importan en absoluto sus futuros resultados en los Soul. De hecho, según la trama original, hay una gran probabilidad de que no pueda aguantar hasta el final del 5.º año. Antes del 5.º año, es casi seguro que abandonará Hogwarts e incluso el Reino Unido. Lo que realmente necesita es un mayor enriquecimiento de sí mismo. Después de casi 2 años en Hogwarts, había aprendido mucho, pero todavía no era suficiente. En comparación con los mortífagos e incluso Voldemort, todavía tenía cierta brecha, y necesitaba seguir aprendiendo. Jon estaba a punto de regresar a la sala común de Hufflepuff cuando alguien lo llamó por su nombre. Disculpe, ¿es usted el señor Jon Hart? Era una mujer severa de mediana edad, y su voz me sonaba un tanto familiar. Hola, ¿eres? Jon frunció el ceño. Y así, la historia continúa aquí, en Fig Voices. Si te está gustando este relato, hay muchas más historias esperándote. Capítulo 106. Recompensa. Señora Bones. A Jon le tomó unos segundos reconocer a la mujer de mediana edad que tenía frente a él. Ella era Amelia Bones, directora del Departamento de Aplicación de la Ley del Ministerio de Magia. Sí, señor Hart, hola, nos conocimos una vez en la puerta de Azkaban. La señora Bones asintió suavemente. Estabas con el profesor Dumbledore en ese momento. Además, ayer recibí tu carta de denuncia. Pero la señora Bones Black se escapó al final, ¿no? Jon dejó que una expresión de pánico, incluso de miedo, se reflejara en su rostro. La señora Bones obviamente adivinó lo que el joven estaba pensando. No te preocupes, el Ministerio de Magia mantendrá estrictamente confidencial cualquier información que reporten antes de que arrestaran a Black. Nadie sabía que eras el informante mencionado en El Profeta. Gracias, señora. Jon dijo sintiéndose aliviado. En cuanto a la recompensa, la señora Bones finalmente señaló el punto que preocupaba a Jon. Debo decir que la información que proporcionó, señor Hart, fue muy útil. Incluso ayudó directamente a Fudge a atrapar a Black. Aunque es una lástima que Black siga siendo demasiado astuto. Sin embargo, el Ministerio de Magia también te pagará la recompensa que mereces. La señora Bones hizo una pausa y continuó. Al mismo tiempo, también informaremos de este incidente en El Profeta, para animar a más magos a informar sobre el paradero de Black. Deberían estar al tanto del incidente de Black y de los efectos adversos que ha tenido en el Ministerio de Magia durante este tiempo. ¿Ocultar mi nombre e identidad? Jon preguntó rápidamente. Por supuesto, esta es la premisa. La señora Bones asintió. Entonces muchas gracias por la generosidad del Ministerio de Magia, señora. Jon hizo una rápida reverencia para expresar su gratitud. Se lo merece, señor Hart. La señora Bones dijo con una sonrisa. Si en el futuro consigue más información sobre Black, puede escribirle a Kingsley Shacklebolt, subdirector de la oficina de Aurores. Él es el nuevo responsable del plan de caza de Black. Lo haré, señora. Jon asintió. Espero que puedas llevarlo ante la justicia pronto. Gracias. Cuando Jon estaba a punto de abordar el expreso de Hogwarts al día siguiente, había 2.500 galeones de oro más en su maleta. Un galeón de oro pesa 20 gramos, y 2.500 galeones de oro pesan 100 kilogramos. Afortunadamente, el hechizo de extensión hizo que los pesados galeones de oro fueran tan ligeros como una pluma, de lo contrario Jon no podría levantar la maleta en absoluto. Al pasar por la plataforma de Hogsmeade, vio a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger hablando allí. Hermione suspiró y dijo, no puedo soportar que el año que viene esté así. Ese giratiempo me está volviendo loca. Se lo he entregado a la profesora McGonagall. Todavía no puedo creer que no le hayas contado a Harry y a mí sobre el giratiempo, se quejó Ron. Por un año entero. Lo siento, pero prometí no decírselo a nadie. Hermione dijo seriamente. Harry, ¿qué te pasa? Estoy bien. Harry mostró una sonrisa frustrada en su rostro. Estaba pensando en el Patronus. Lo intenté varias veces hoy, y aunque pude invocar a mi siervo, no pude hacerlo tan poderoso y deslumbrante como esa noche. Tal vez sea porque no hay 100 dementores que te den esa sensación de opresión. Ron analizó. Si vuelves a afrontar la situación como aquella noche, volverás a tener éxito, Harry. Así debería ser. Harry asintió pensativamente. Buen día. Jon, que pasaba por allí, saludó al trío. Hola. Dijeron las 3 personas al unísono. Ah, cierto. Cuando Jon subió al tren, a Ron le pareció recordar algo. Le preguntó a Hermione con seriedad. ¿Estás en buenos términos con Hart? Está bien más o menos. Hermione frunció el ceño y respondió. Es solo porque mi padre y su padre son amigos, ¿qué hay de malo en eso?
Quizás no lo crea. Ron resopló con frialdad. Resultamos heridos esa noche y él vino al hospital de la escuela a verte. En realidad, dijo Hermione suavemente. Subí al tren y entré en el compartimento familiar. Astoria ya lo estaba esperando aquí, y cuando Joeglin vio venir a Jon, emitió un sonido de arrullo emocionado. Joeglin es más amigable contigo que conmigo. Astoria hizo pucheros y se quejó. Lo siento, dijo Jon con una sonrisa de disculpa. Lo he estado usando bastante últimamente. Ni siquiera sabe quién es su dueño. Astoria resopló y al mismo tiempo sacó un pequeño peine y ayudó a Joeglin a peinar sus plumas. Este verano se celebra la Copa Mundial de Quidditch. De repente dijo, Jon, ¿vienes con nosotros a ver el partido? Mi madre seguro que podrá conseguir entradas. Jon pensó por un momento y luego preguntó, ¿tu hermana y tus padres me darán la bienvenida? Astoria quedó atónita. Ella bajó la cabeza y dijo en voz baja, haré todo lo posible para convencerlos. En realidad, gracias por la invitación, pero lo siento. Jon se encogió de hombros. Pero tengo que ir a Estados Unidos con mis padres durante las vacaciones de verano. América. ¿Por qué quieres ir allí? Astoria preguntó con curiosidad. Es la misma fiesta competitiva que ocurre cada 4 años. Jon respondió con calma. Vamos a ver otro mundial. Jon pasó más de 10 minutos explicándole a Astoria qué es el fútbol. Suena como un deporte divertido. Astoria le guiñó un ojo. Al menos es un deporte limpio. Jon dijo con una sonrisa. De repente se oyó un ruido ruidoso desde fuera de la ventana. Jon se giró y miró hacia afuera. Vio una pequeña forma gris bailando y desapareciendo sobre el cristal de la ventana. Es un búho. Astoria gritó. Jon abrió la ventana y dejó entrar al búho. Cu. Joeglin hizo un sonido desagradable. El búho dejó caer una pequeña caja delante de Jon y volvió a volar. Jon abrió la caja con cuidado y dentro había un colgante dorado que le resultaba familiar. Era el colgante que los elfos domésticos le habían regalado en Navidad. El colgante también venía con una nota con solo una línea muy breve de palabras. Creo que este debería ser tu anuncio. Jon respiró aliviado. Afortunadamente no había nada extra en la nota. Metió el colgante dorado en su bolsillo, luego rompió la nota en pedazos y la arrojó por la ventana. Capítulo 107. 2 copas del mundo. Un automóvil beige se detuvo en la puerta del número 86 de East Lake Road, Southampton, Hampshire. El dueño de la casa, el señor Eric Hart, salió de la cabina del coche. A juzgar por la expresión de su rostro, no parecía estar de buen humor. Los siguientes en bajar fueron la señora Judy Hart y la joven June Hart, con sus rostros llenos de cansancio por el largo viaje. Obviamente, este viaje a América para la familia de 3 no fue agradable. Esta historia comienza hace unos meses. Después de casi 30 años, el mundial se celebró nuevamente en un país de habla inglesa. Eric estaba tan emocionado que reservó vuelos de ida y vuelta entre Londres y Nueva York, itinerario de hotel y entradas para la final con un año de antelación. Sin embargo, unos meses antes de que comenzara el mundial, Inglaterra tuvo una serie de actuaciones de pesadilla en la ronda final de clasificación, y finalmente fue eliminada por Noruega y se perdió el mundial. Me he despedido, he comprado los billetes y reservado el viaje, pero el equipo se ha ido. Desesperado, tuvo que tomar la decisión y continuar viajando a Estados Unidos con su esposa e hijos. Lo que hizo a Eric aún más doloroso fue que el equipo brasileño, al que más odiaba, ganó el campeonato frente a él en la final el 17 de julio. Esos sudamericanos no juegan al fútbol. Les falta la disciplina más básica. De regreso a la ciudad, Jon oyó a su padre quejarse no menos de 10 veces. Deberían estar jugando a algo como bailar o algo así. Entonces era obvio que el viaje fue terrible, ya que Eric gastó mucho dinero. En palabras de Eric, los estadounidenses le estafaron mucho dinero, y terminó muy enojado. La familia de 3 abrió la puerta sin decir una palabra. Tras entrar en la habitación, Judy se desplomó en el sofá y se quejó. Necesito descansar unos días. Estoy agotada. Pero Jon oyó agudamente unos ruidos que parecían venir de su habitación de arriba. Subiré y echaré un vistazo. Dijo rápidamente. Como nadie había vivido allí y nadie la había limpiado durante mucho tiempo, la habitación de Jon Hart estaba cubierta con una ligera capa de polvo. Jon miró hacia arriba y rápidamente detectó la fuente del sonido. Había más de una docena de búhos volando en círculos cerca de la ventana. Algunos de ellos llevaban cartas y otros paquetes. Al mismo tiempo, de vez en cuando batían sus alas contra las ventanas, lo que también era la fuente del ruido de hace un momento.
Ah, lo olvidé. Al parecer Jon se había olvidado de abrir las ventanas antes de partir hacia América, para que los búhos pudieran entregar cartas y paquetes aquí. Corrió rápidamente, abrió la ventana y dejó entrar a un grupo de búhos que estaban allí. Casi todos los búhos picotearon fuerte a Jon antes de dejar caer su comida. Jon se frotó la mano herida y rápidamente aplicó un poco de jugo de madera. También abrió rápidamente las cartas y los paquetes. El primero fue un boletín de calificaciones de Hogwarts. Jon lo abrió, le echó un vistazo y luego, tranquilamente, lo metió en el cajón. La mayoría de los paquetes eran regalos de cumpleaños que le enviaron sus amigos. El 15 de julio es el cumpleaños de Jon Hart, pero desafortunadamente en esa época este año, todavía estaba en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles, tomándose una foto con un tímido joven jugador brasileño llamado Ronaldo. Y ahora, Jon tenía que darse prisa y sacar estos regalos de cumpleaños, y al mismo tiempo escribir a sus amigos uno por uno para explicarles la situación. Muchos de los alimentos, como los pasteles, se estaban poniendo rancios con el calor que hacía. Jon solo podía amontonarlos y luego llevarlos a la basura de abajo. Sin embargo, ya se acercaron unos búhos, abrieron una caja de pastel, la rodearon sin dudarlo y comenzaron a comer. Los demás regalos fueron similares a los de años anteriores. Jon les echó un vistazo rápido y los puso a un lado en diferentes categorías. En la carta que Astoria Greengrass incluyó en el regalo, invitó una vez más a Jon a ver la Copa Mundial de Quidditch con ella. Pero Jon sabía que esta vez en el mundo del Quidditch habría un grupo de mortífagos ociosos que, en su excitación después del partido, optarían por humillar a una familia Muggle en público. También había un mortífago más leal que lanzó directamente la marca tenebrosa, la marca de Voldemort, en la cancha, ahuyentando a esos molestos mortífagos. Al final, causó un pánico enorme y casi provocó que Harry Potter fuera confundido con el leal sirviente de Voldemort y casi fue alcanzado por un montón de hechizos aturdidores. Toda esta farsa hizo que Jon no tuviera intención de involucrarse, especialmente con Astoria. ¿Qué pasaría si sus padres también fueran uno de esos molestos mortífagos que humillaron a la familia del guardián Muggle? La señora Longbottom también había invitado a Eric a llevar a su familia a ver la Copa Mundial de Quidditch con él hacía unas semanas, pero Jon también se negó. Este grupo de magos que no tenían dónde descargar su energía se reunieron y estaban listos para realizar cualquier tipo de incidente masivo. Ni Jon ni sus padres estaban dispuestos a verse atrapados en tal caos y peligro. Es más, no tengo mucho interés en los partidos de Quidditch. Luego de repartir los regalos, solo quedaba la última pieza de correo. Es un diario El Profeta. Jon miró el título. ¡Qué vergüenza! Inglaterra fue el primer equipo del mundo en empezar a prepararse para el Mundial de Quidditch de 1998. Jon reprimió la risa y examinó el contenido. El partido inaugural de la Copa Mundial de Quidditch comenzó ayer por la tarde, 20 de julio, con Inglaterra enfrentándose a Transilvania. Pensé que fue una victoria rotunda, y el resultado fue efectivamente el mismo, solo que el resultado fue completamente opuesto a lo que todos imaginaban. El equipo de Transilvania, que no era en absoluto favorito antes del partido, finalmente derrotó al equipo anfitrión Inglaterra por 390-10 y obtuvo su primera victoria de esta Copa del Mundo. De esta manera, la selección de Inglaterra también tiene el honor de convertirse en el primer equipo del mundo en ser eliminado. Jon miró el mapa en la pared y se tomó un tiempo para encontrar la región llamada Transilvania, un pequeño principado ubicado en el noreste de Rumania, del tamaño de una semilla de sésamo en el mapa. Como era de esperar, no importa qué Copa del Mundo sea, la selección de Inglaterra siempre es la misma, pensó Jon. Entonces Jon leía habitualmente todo el contenido del periódico. Finalmente, en un pequeño rincón de la sexta edición, vio algo útil. El contenido es el siguiente. La señora Berta Jorkins sigue desaparecida. Berta Jorkins, empleada del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos del Ministerio de Magia, ha estado fuera de contacto durante 2 meses. Sin embargo, el señor Ludo Bagman, jefe del Departamento de Juegos Mágicos y Deportes, sigue siendo optimista. Jorkins simplemente no tiene noción del tiempo. Regresará en una semana o 2. Dijo el señor Bagman. Capítulo 108. Garlón y Gold. Según esta noticia, Berta Jorkins ha desaparecido. Aunque ella era solo una empleada discreta del Ministerio de Magia, accidentalmente conocía 2 datos muy importantes.
Una es que Barty Crouch, el director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional del Ministerio de Magia, liberó en secreto a su hijo Barty Crouch Jr. de Azkaban y utilizó la maldición Imperius para controlarlo, porque Barty Crouch Jr. era un mortífago extremadamente leal. A pesar de que Voldemort había sido derrotado hacía 13 años, la memoria de Berta fue borrada por Barty Sr. usando la maldición del olvido, pero era obvio que su control sobre la maldición del olvido no era muy bueno. El segundo es un torneo que ha estado interrumpido durante siglos. El Torneo de los Tres Magos, organizado conjuntamente por el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, la Academia de Magia y Hechicería Beaux Batons y la Academia de Magia y Hechicería Durmstrang, volverá a abrir sus puertas en unos meses. Berta, que estaba llevando a cabo una misión para el Ministerio de Magia en Albania, fue capturada por Peter, luego quedó inconsciente y fue llevada ante Voldemort. Su memoria fue drenada por legilimancia y sus secretos fueron expuestos. Voldemort, que conocía las dos piezas de información, regresó rápidamente a Inglaterra, rescató a su leal sirviente Barty Crouch Jr. y se preparó para preparar una gran conspiración, usando el torneo de los Tres Magos como cebo. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Si el cielo se cae, naturalmente habrá gente con narices torcidas para sostenerlo. De todos modos, solo estoy en el tercer año, y todavía faltan 4 años para que cumpla 17. A menos que el cáliz de fuego sea ciego, no hay forma de que me elija. Dragones, sirenas, esfinges, deja que Cedric y Harry jueguen solos con ellos. Es una lástima que Cedric, un joven que es bueno tanto en literatura como en deportes, tenga que ir a encontrarse con Merlin menos de un año después, pero al menos se reencarnó como un vampiro vegetariano, lo cual no está tan mal, ¿verdad? Y estaba la pobre Kyu-san, que se quedó viuda a la edad de 16 años, y luego fue abandonada por su salvador. Bueno, eso es demasiado en qué pensar. De hecho, lo único de lo que tengo que preocuparme el próximo año es que el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras sea un mortífago. Pero en cierto sentido, esto es algo bueno. Para ganarse la confianza de Dumbledore, Barty Crouch Jr. debe enseñar seriamente a sus estudiantes para demostrar su valor. Puedo encontrar una buena oportunidad para aprender algunos conocimientos sobre magia negra de él. Después de todo, la mayoría de los libros sobre magia oscura en el área restringida fueron escondidos en algún lugar por Dumbledore hace décadas. Pero cuando termina mi tercer año, con el regreso de Voldemort todo se vuelve serio y tenso. Los sangre sucia como él y sus familiares son los objetivos prioritarios de los mortífagos. Si es posible este semestre, intenta acercarte a Madame Maxime, la directora de la Academia de Magia Beaux Batons, y ve si hay alguna posibilidad de transferirte. Después de regresar a 86 East Lake Road y ajustar su horario durante unos días, Jon sintió que había logrado un buen equilibrio entre trabajo y descanso y ahora tenía que empezar a trabajar de verdad. Con la enorme recompensa de Sirius Black, Jon ya no tendría escasez de dinero como un estudiante mugle común y corriente. Envió una lechuza y un viaje al callejón Diagon en Londres, junto con una larga lista de ingredientes para pociones. Compró varias bolsas grandes de diversas hierbas medicinales. La cabaña alquilada que se utilizaba para preparar pociones ya estaba llena de diversas hierbas medicinales. Aunque le haya costado cientos de galeones, al menos podría preparar pociones a su antojo durante estas vacaciones de verano. Sin considerar comprar bienes de lujo como Firebolts, sería difícil para él gastar todos los miles de galeones. En cuanto al dinero, no generará más dinero si se guarda en Gringotts, así que es mejor gastarlo. Jon ya había pensado en un uso especial para este lote de galeones de oro. Un día de finales de julio, Varian Urín, de piel oscura, alto y delgado, reapareció frente a la ferretería Wilson. «Señor Urian». Robert Wilson se apresuró y gritó con entusiasmo. No había duda de que frente a él, este señor Urien con un nombre extraño era un gran cliente. «Quiero preguntar algo». Varian Urín entregó algunos billetes y dijo en voz baja. «¿Hay algún lugar donde fundir y vender oro?» «¿Oro?» El señor Wilson frunció el ceño y preguntó en voz baja. «¿Cuánto?» «Hay bastantes». La otra parte dijo con calma. «Cerca de 2000 onzas, la calidad es muy buena». «¿Qué?» El señor Wilson se quedó sin aliento. «Esto es un gran problema». «Claro que tengo una solución, señor Urín». Siguió al señor Wilson al interior de la casa con cautela. Después de una breve discusión de unos minutos, Jon abandonó el lugar satisfecho.
Al mismo tiempo, antes de partir, le pagó al señor Wilson una gran suma de dinero. No hay duda que el galeón de oro es oro. La rareza del oro en el mundo mágico es mucho menor que en el mundo de la gente común. Ni siquiera puede considerarse un metal precioso. Quizás el oro todavía era precioso hace unos cientos de años. Después de todo, el valor de los galeones de oro en esa época era 10.000 veces mayor que el de generaciones posteriores. Pero los tiempos han cambiado porque la alquimia ha avanzado rápidamente. El objeto más famoso es sin duda la piedra filosofal, también conocida como la piedra filosofal, puede convertir cualquier metal en oro puro. Aunque hay muy pocos registros sobre la piedra filosofal en la historia, al menos existe. Por ejemplo, el famoso alquimista francés Nicolas Flamel tenía uno. La cantidad de oro producida utilizando la piedra filosofal es sin duda astronómica. También existen muchas técnicas alquímicas que pueden producir oro en grandes cantidades. Aunque no son gratuitos como la piedra filosofal, también reducen enormemente el precio del oro. Al mismo tiempo, con el avance de la tecnología de extracción de oro mugle y el descubrimiento de dos enormes minas de oro en San Francisco y Melbourne, muchos magos solían colarse en los campamentos de extracción de oro mugles, usar hechizos de confusión y robar oro. Este comportamiento no estuvo estrictamente prohibido hasta 1888. De hecho, según la explicación del profesor Vince en la clase de Historia de la Magia, la rebelión de los goblins en 1612 fue causada por el oro debido a que el valor del oro se desplomó en ese momento. Los magos obligaron a los goblins a abolir el antiguo sistema monetario, lo que despertó una fuerte oposición de los goblins. La rebelión de los duendes terminó con la victoria de los magos, y el galeón de oro se vio obligado a depreciarse 10.000 veces. De esta manera, los duendes ya no podían controlar la sangre vital de los magos a través de las monedas de oro. Al mismo tiempo, las directrices para el uso de varitas de 1631 también prohibían que los duendes sostuvieran varitas, lo que les hacía incapaces de resistirse. No fue hasta 1865 que los magos permitieron a los duendes tomar el control total de Gringotts y el derecho a acuñar monedas. La relación entre magos y duendes solo ha entrado en un periodo de relajación desde hace más de 100 años. Capítulo 109. Encuentro casual. Siguiendo las instrucciones del señor Robert Wilson, John llegó a una tienda de oro muy discreta en Winchester. Cuando John explicó su propósito, el dueño de la tienda de oro lo llevó al sótano con una mirada cautelosa en su rostro. John no tenía miedo en absoluto, ya que tenía una varita y una pistola en sus manos. Incluso si la otra parte tuviera malas intenciones, no tendría miedo. Cuando John sacó una gran bolsa de monedas de oro, el jefe se sorprendió. «Señor Urian, quiere decir», exclamó, «fundir todas estas monedas de oro en lingotes de oro». «Por supuesto». John asintió con calma. Se preguntaba si existía el delito de dañar la moneda en el mundo mágico. Podría haber una pérdida del 5%. El dueño de la tienda de oro dijo vacilante. Eso tiene sentido. 2 horas después, una gran bolsa de monedas de oro se había convertido en docenas de ladrillos de oro y estaban cuidadosamente colocados en la maleta de John. Y este lote de ladrillos de oro también tiene un certificado legal para demostrarlo. Con un precio de mercado actual del oro de alrededor de $400 por onza, más de 1.000 galeones de oro se pueden convertir en una enorme suma de casi 600.000 libras después de un procesamiento tan simple. Aunque es difícil analizar qué es más valioso, más de 1.000 galeones o 600.000 libras. Más de 1.000 galeones es una suma considerable, pero no hay forma de contratar a unos cuantos magos destacados para que trabajen para ti, y John no cree que ningún mago pueda enfrentarse con calma al renacido Voldemort y a una docena de mortífagos. Pero 600.000 libras son suficientes para que un grupo de gente común y corriente se arriesgue por usted, especialmente en los últimos años, cuando las vidas de los antiguos soviéticos no tienen valor. Para ser honesto, la resurrección de Voldemort no tiene nada que ver con el propio John, pero más vale prevenir que curar. John siempre siente que la trama no se desarrollará normalmente según la trama original. Entonces, por temor a cualquier acontecimiento inesperado, debe dejar una salida. Solo en caso de necesidad. Después de resolver el problema del dinero, John abordó el tren a Londres. Unas horas más tarde, reapareció en Newnham, al este de Londres, casi 1 año y medio después de su última visita. Según la información que obtuvo del señor Wilson, encontró a un chico bielorruso llamado Angele. John le dio una moneda de 50 peniques y al mismo tiempo le dijo, «Por favor, lléveme a la casa del señor Sergei Pavlov».
Al mirar la moneda, los ojos del niño bielorruso se iluminaron de inmediato. Enseguida, señor, dijo apresuradamente. Pronto, Jon lo siguió y llegó a un pequeño edificio de apartamentos. Parece que el entorno de vida del ex agente de la KGB ahora es mejor que antes. Toc, toc, toc. Jon llamó a la puerta suavemente. Después de un rato, la puerta se abrió y una niñita adolescente con rasgos de Europa del Este la abrió. Ah. Ella retrocedió unos pasos presa del pánico, mirando al hombre alto y moreno que llamaba a la puerta, y tartamudeó. Tú eres Natasha, ¿quién está aquí? La voz vigilante de Sergei Pavlov llegó desde el interior de la casa. Soy yo, señor Pavlov. Jon dijo con calma. Varian Urin. Se oyeron pasos apresurados desde el interior de la puerta, y el rostro familiar de Pavlov apareció frente a Jon. Estrechó con entusiasmo la mano de Jon. Es usted, señor Urian, dijo agradecido. Siempre quise encontrarlo, pero el señor Wilson no me dio su información. Naturalmente, Pavlov no olvidaría a este americano de nombre extraño. Hace más de un año, cuando llegó a Londres y afrontó el momento más difícil, fue este Salvador quien le dio 3.000 libras para ayudarle a superar los momentos difíciles, y al mismo tiempo solo le pidió un poco de su cabello. En opinión de Pavlov, se trataba de una especie de caridad para no herir su autoestima. Mi hija. Presentó a la niña. Tiene solo 11 años. La pequeña niña de Europa del Este saludó a Jon tímidamente. Para ser honesto, ella es una chica linda con una piel clara y tierna que hace que la gente quiera pellizcarla. La joven Maomei todavía es muy linda, pero me pregunto si quedará discapacitada cuando crezca, pensó para sí mismo mientras la saludaba. Pavlov se sentó, e inmediatamente abrió una botella de vodka y le sirvió a Jon un vaso grande. Incapaz de rechazar la amable invitación, Jon solo pudo respirar profundamente unas cuantas veces y luego casi no pudo respirar. Dijo rápidamente. Señor Pavlov, llámame Sergei, señor Urin. Está bien, Sergei, hay algo en lo que podría necesitar tu ayuda. Jon dijo seriamente. Tú dices. Sergei Pavlov lo dijo sin dudarlo. Tengo un enemigo que podría traer a un grupo de personas al Reino Unido dentro de medio año para causarme problemas. Claro, es solo una posibilidad. Hay una alta probabilidad de que no puedan venir. Así que probablemente todo sea en vano. Jon se presentó brevemente. Porque quiero encontrar gente que me proteja cuando llegue el momento. Si encuentras a algunos antiguos camaradas, puedo hacerme cargo del coste del contrabando al Reino Unido, del coste de las armas y el equipo, o del coste de la compra de una casa. A Jon le llevó más de 10 minutos explicar la situación a la otra parte. El alegre hombre ucraniano aceptó de inmediato y luego bebió de un trago el vodka que quedaba en la botella. Justo cuando Jon estaba a punto de irse, alguien golpeó lentamente la puerta. Disculpe, ¿es esta la casa de la señorita Natasha Pavlova? Una voz grasosa y algo familiar salió desde afuera de la puerta. Hola, sí, Pavlov se acercó y abrió la puerta. Soy profesora de un colegio llamado Hogwarts para talentos especiales. El hombre delgado y de nariz aguileña, de mediana edad, que estaba afuera de la puerta dijo lentamente, mirando alrededor de la habitación. Creo que deberías haber recibido nuestra carta hace poco. Jon estaba tan asustado que casi dejó caer al suelo el vaso de vodka que tenía en la mano. ¡Qué coincidencia! Hogwarts. Pavlov se quedó atónito y dijo sorprendido. Pensé que era solo una broma. Por supuesto que no es una broma. Entonces Sergei. Jon se levantó y fingió estar tranquilo. Ahora que el asunto está resuelto, me despediré primero. Señor Urian, ¿por qué no se sienta un rato? Sergei Pavlov le instó a quedarse. No hace falta, tengo que ir a Glasgow por algo más tarde, se despidió Jon de Sergei. Luego pasó junto al hombre grasiento. Saliendo poco a poco, justo cuando estaba a punto de salir de la cabaña. Esperar. Severus Snape ordenó fríamente. Capítulo 110. El guardián invisible. Hola, señor. Jon Artz se giró lentamente, miró el par de ojos oscuros y vacíos y dijo con calma. Creo que nunca nos hemos conocido antes. En realidad, los ojos de Severus Snape brillaron con desprecio y dijo con frialdad. Si ese es el caso, ¿por qué tu cuerpo tembló de repente cuando entré en esta habitación y mencioné Hogwarts hace un momento? Al mismo tiempo, Snape sacó su varita. Aunque no estaba apuntando hacia Jon, su intención era evidente. Jon dio unos pasos atrás y reprimió el impulso de maldecir. ¿Cómo podría ser tal coincidencia? Visita a un veterano soviético y conoce a un profesor de Hogwarts. Y tuvo que elegir entre 4 opciones, y eligió a Snape, quien organizó esta extraña trama.
¿Y ahora qué? ¿Eso significa sacar su varita y pelear con Snape? Eso es demasiado estúpido. Sin mencionar que Snape ya tenía la varita en su mano y tenía la ventaja. Incluso si fuera un duelo justo, enfrentándose a un mago tan talentoso y experimentado como Snape, ¿qué posibilidades tendría de ganar? Sin mencionar su varita mágica única. Una vez que lo sacara, todo quedaría expuesto. Sería mejor tirar la varita, arrodillarse y pedir clemencia, rogándole al profesor Snape que le perdone la vida. Tenemos que pensar en una solución. Aunque Jon estaba extremadamente ansioso, se obligó a parecer confiado y miró a Snape a los ojos sin miedo. Quizás debería darme una explicación, señor. Snape pareció no entender y dio 2 pasos más cerca. Por supuesto. Jon dijo con una sonrisa. El profesor Severus Snape, el decano más joven en la historia de Hogwarts y Slytherin College, y un famoso maestro de pociones en Europa. Entonces dime quién eres. Espetó Snape, levantando su varita hacia él. Jon extendió sus manos con calma, indicando que no tenía armas ni hostilidad en sus manos. Al mismo tiempo, dijo lentamente, me temo que no hay muchos magos en Europa que no reaccionen en absoluto cuando de repente escuchen el nombre de Hogwarts, sobre todo cuando me enteré de que la señorita Pavlova fue elegida para Hogwarts. Lo siento mucho. ¿Quién eres? La voz de Snape inconscientemente se volvió un poco más suave. ¿Cómo adivinaste, profesor Snape? Jon dijo con una sonrisa. Descubrió que cuanto más actuaba, más natural parecía. Sí, soy de Moscú. Sin darle a Snape la oportunidad de hablar, Jon alzó la voz de repente. Desde el día en que nació la señorita Pavlova, su nombre quedó grabado en la pared roja del Kremlin. Estaba destinada a ser el orgullo de la Unión Soviética y una maga excelente fue solo un pequeño accidente hace unos años. Snape frunció el ceño, pero antes de que pudiera hablar, aunque ella ha abandonado su patria, y su patria ha perecido, no la hemos abandonado. El tono de Jon se volvió serio y solemne. En los últimos años, una de mis misiones ha sido vigilarla en silencio. Evitar que su mente quede traumatizada por accidentes, evitar que odie su propio poder mágico y trate conscientemente de suprimirlo, evitar que se convierta en un monstruo incontrolable. Debes saber que un niño pobre en un país extranjero puede sufrir accidentes, algo que nadie quiere ver. Jon hizo una profunda reverencia y sonrió en respuesta. Entonces, si quieres llamarme profesor Snape, puedes llamarme el guardián invisible. Para ser honesto, Jon estaba apostando. El profesor Vince mencionó una vez en la clase de historia de la magia que el Ministerio de Magia soviético y el régimen soviético estaban inextricablemente vinculados, pero aparte de eso, los magos del mundo occidental sabían muy poco sobre el mundo mágico soviético. Así que Jon apostó a que Snape no escuchó tan seriamente como lo hizo en la clase de historia de la magia, y no sabía nada sobre el mundo mágico soviético. Entonces inventó esta identidad y parece tener sentido. Snape lo miró con dudas, pareciendo estar perdido en sus pensamientos. Lamento haberte engañado durante tanto tiempo. Jon volvió la mirada hacia Sergei y su hija, hizo una ligera reverencia y dijo. Ruso. Hola, camarada Sergei. Sergei Pavlov se levantó temblando, abrió mucho la boca y no supo qué decir. Entonces, vio que el hombre moreno, alto y delgado saludaba muy seriamente y decía en voz baja. Viva la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces me despido, profesor Snape. Jon se dio la vuelta y asintió hacia Snape. Hogwarts es una escuela de magia muy buena. Solo espero que después de 7 años de educación allí, la señorita Pavlova aún no haya olvidado su tierra natal. Tan pronto como terminó de hablar, Jon abandonó lentamente la habitación. Snape miró fijamente la figura que se alejaba del guardián invisible y se quedó allí en silencio, aparentemente pensando en algo. El único sonido que salía de la habitación era el sollozo del ex soldado de las fuerzas especiales del KGB secándose las lágrimas. Después de salir de la cabaña de Pavlov, Jon todavía no bajó la guardia. Hasta que se alejó a una gran distancia y Snape no lo persiguió. A Jon le pareció increíble poder salir airoso de una situación así. En su vida anterior, el primer idioma que eligió como segunda lengua extranjera fue el ruso, y lo estudió durante varias semanas. Al final, después de recibir consejos y recordatorios de otros, sintió que el ruso no tenía futuro, así que cambió su segunda lengua extranjera al francés. Por lo tanto, aún podía hablar algunas conversaciones sencillas en ruso, aunque si decía unas palabras más, definitivamente quedaría expuesto. No esperaba que funcionara tan bien aquí.
Jon deambulaba por los callejones y se abría paso entre la multitud, preocupado de que alguien lo estuviera siguiendo. Después de deambular por más de 10 minutos, finalmente llegó al baño de un supermercado, justo cuando el efecto de la decocción multijugos había desaparecido por completo. Retomó su aspecto original, apareció en la carretera y paró un taxi. «Hola, ¿a dónde vas?», preguntó el conductor del segundo equipo de taxis. «Ya es demasiado pronto para volver a Southampton, por fin he llegado a Londres». «Llévame a Charing Cross Road, por favor», dijo Jon. Antes finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Juan Daniel Sigero Jiménez, Herman Pagliáfora, Osvaldo Alegre Belmar, Eduardo Vergara, Cotoria Cane, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, José Perea, Juan Ceballos, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Víctor Santos, Admed Enríquez, Víctor Guzmán, Yacer Saavedra, Leonardo Gutiérrez, José Hernández, Giovanni Perdomo, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Héctor R.P., Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y José Sullón. Y así termina este video. Si quieres continuar con esta historia, en el canal encontrarás más capítulos disponibles.